Me llamo Elvira Montes. Cumplí 71 años la primavera pasada. He pasado la mayor parte de mi vida en Guadalajara enseñando literatura a adolescentes que pensaban que Sor Juana era un castigo. Siempre he creído en la calma, palabras medidas, manos firmes, y nunca dejar que el aula vea tu titubeo. Pero esa noche toda la compostura que había construido durante décadas estuvo a punto de romperse con un solo zumbido en mi bolso. La mesa brillaba bajo la luz de la lámpara, platos blancos, servilletas de lino dobladas con esmero. Mi hija Clara había elegido el vino ella misma. Su esposo Emiliano cortaba el asado con una confianza silenciosa. Frente a mí, la hermana de él, Paloma, admiraba los claveles que había traído de un azul pálido y demasiado perfectos como todo lo que ella tocaba. Era un domingo por la noche pintado para parecer ordinario. Entonces, mi celular vibró. Solo una vez. El sonido pareció más fuerte de lo que debería. Metí la mano en mi bolso bajo el mantel, pensando que tal vez era un mensaje del club de lectura o un recordatorio de la farmacia. La pantalla se iluminó. Número desconocido. No reacciones. Te están grabando. Leí el mensaje 2 veces antes de que mi corazón lo procesara. La palabra grabando brillaba en el cristal clara e imposible. Levanté la vista lentamente. Emiliano se servía papas, sus movimientos precisos, ensayados. Clara se rió de algo que él dijo medio segundo tarde, como si el tiempo estuviera practicado. La mirada de Paloma pasó sobre mí, cortés, vacía, sus manos cruzadas sobre la mesa. Coloqué mi celular boca abajo sobre la servilleta y forcé una sonrisa en mis labios. Durante años les enseñé a estudiantes ansiosos cómo leer el tono, cómo sentir el latido detrás de una línea de diálogo. En ese momento escuché el ritmo falso de mi propia familia, una pausa demasiado cuidadosa, un cumplido demasiado exacto. Emiliano preguntó si estaba disfrutando el asado. «Está delicioso», dije, y mi voz era firme. «Perfectamente cocido». «Qué bueno», respondió él sonriendo como hombre que ya ha decidido lo que dirás. La conversación derivó hacia remodelaciones, valores de propiedades, el precio de las casas viejas en la colonia americana. Clara habló sobre cuánto trabajo debía ser mi casa para mí sola, cómo merecía algo más sencillo. Asentí dejando que sus palabras atravesaran la coraza cortés que había construido. Mis dedos rozaron el borde de mi celular otra vez. El mensaje seguía allí frío e inamovible. Llegó el postre, un pie de limón de Paloma, brillante y simétrico. Dijo que la receta venía de una revista que valoraba la presentación por encima de todo. Di un mordisco dulce y amargo a la vez y sentí mi pulso en la garganta. Afuera la última luz se desvanecía a través de las persianas. La casa olía a canela, a algo que pretendía ser seguro. Doblé mi servilleta, me levanté y me excusé para lavarme las manos. En la quietud del pasillo desbloqueé mi celular. Otra vez, releí el mensaje y noté una sola letra, al final N. Cuando volví a la mesa, Clara estaba riendo de nuevo demasiado fuerte. El jarrón de claveles se había girado ligeramente, sus cabezas azules, ahora frente a mí como esperando una señal. Y entonces entendí el escenario. Ya estaba preparado para algo que no había aceptado. La cena continuó como si nada hubiera cambiado, aunque cada respiración se sentía ahora como una actuación. El aire parecía demasiado quieto, demasiado simétrico, como si alguien hubiera pausado una grabación invisible. Me senté más derecha escuchando no lo que se decía, sino lo que no. Emiliano sirvió más vino, el chorro oscuro capturando la luz. «Has mantenido esa casa tuya en muy buen estado», dijo con ligereza. «Aún así debe ser mucho para una sola persona». Sonreí. «Es mi rutina. Me mantiene en movimiento». Asintió su mandíbula tensándose apenas. «A tu edad las escaleras pueden ser peligrosas. Tal vez sea hora de pensar en algo de un solo nivel, más fácil para las rodillas». La voz de Paloma se deslizó antes de que pudiera responder.
Sabes, Elvira, la iluminación en tu comedor esta noche está preciosa, tan equilibrada. Levantó su copa inclinando la muñeca hasta que el reflejo de la lámpara titiló en la pared. Casi cinematográfica. Sentí los músculos de mi cuello tensarse. Una vez estuve orgullosa de esa lámpara, un recuerdo de una librería que cerró hace décadas. Pero bajo sus palabras, ya no se sentía como decoración, se sentía como equipo. Clara se inclinó hacia adelante apoyando la barbilla en la mano. Mamá, nunca instalaste ese sistema de casa inteligente que Emiliano mencionó. ¿Verdad? No, dije con calma. Nunca me han gustado las cosas que escuchan cuando no se lo pides. Por un momento nadie se movió. Incluso el reloj sobre la repisa sonaba ensayado en su tic-tac. Luego Emiliano rió como si hubiera hecho un chiste ingenioso. «Tiene sentido», dijo. «Pero no puedes evitar el progreso para siempre». Los claveles en la mesa se habían girado otra vez, los pétalos ahora completamente hacia mí. Recordé haberlos enderezado antes. Mi servilleta se sentía pesada en mi regazo, los dedos rozando la tela solo para mantenerse firmes. Cuando pasamos al salón para tomar café, noté otro detalle, un pequeño ambientador enchufado en la pared cerca del piano. ¿No tenía uno así? Bordes cromados, una luz roja parpadeando cada pocos segundos. Paloma siguió mi mirada. «Oh, eso. Lo traje para ti la semana pasada», dijo con facilidad. «Emiliano mencionó tus alergias. No sabía que lo habías puesto ahí», respondí con voz suave. «Se ve... nuevo». Ella sonrió con modestia practicada. «Intento ser útil. Útil». La palabra cayó mal fría y clínica. Clara se ocupó con las tazas y el azúcar fingiendo no escuchar la tensión. El aroma del limón del postre se mezclaba con el café tostado y el leve olor a plástico de algo funcionando con electricidad. Emiliano cruzó una pierna sobre la otra, su calcetín, perfectamente alineado con el pliegue de su pantalón. «¿Sabes?», estaba pensando. Comenzó. «Si alguna vez pasa algo, Dios no lo quiera, deberías tener a alguien que ayude con los papeles, las cuentas, esas cosas. No querrías dejar esas cargas a extraños». Tomé un sorbo de café dejando que el silencio se extendiera. «He manejado mis asuntos toda mi vida», dije finalmente. «No planeo parar». Paloma inclinó la cabeza sonriendo sin calidez. «Siempre has sido tan independiente, Elvira. Es admirable». Su cortesía era asfixiante. Cada cumplido llevaba un filo. Cada preocupación disfrazaba un límite cruzado. Estudié sus rostros, las miradas pequeñas, las pausas que se superponían como una obra bien ensayada. Incluso Clara, mi hija, parecía seguir señales en lugar de hablar libremente. El reloj dio las 8. Tomé mi bolso murmurando que tenía una clase temprano por la mañana. Emiliano se levantó demasiado rápido tomando mi abrigo con una cortesía exagerada. «Maneja con cuidado». «Sí, las calles se ponen resbalosas en esta época», siempre dije. En la entrada, Paloma pasó junto a mí para ajustar el jarrón en la mesa del pasillo. Su boca ahora miraba directamente al cuarto, las sombras azules de los claveles derramándose hacia el centro del corredor. Dio un paso atrás admirando el efecto como si estuviera arreglando una fotografía. Cuando salí el aire se sentía crudo, la lluvia, apenas comenzando a caer. Podía ver mi reflejo débilmente en su ventana pequeña, ordenada enmarcada en luz como un personaje en la historia de alguien más. Me quedé un momento antes de abrir mi coche obligándome a respirar normalmente. Si estaban mirando pensé solo verían lo que yo quería que vieran. Abrí la puerta, me senté al volante y giré la llave como si nada en el mundo hubiera cambiado. Dentro de la casa detrás de mí, la luz cambió, como si acabaran de cerrar una cortina. Para cuando llegué a casa la lluvia se había vuelto constante. Las noches en Guadalajara tienen su propio tipo de silencio, el que te hace consciente de cada pequeño sonido que tu casa puede hacer. Dejé mi bolso en la encimera de la cocina. Me quité los zapatos y llené la tetera intentando que la rutina deshiciera la extrañeza que se me había pegado desde la cena.
La casa aún olía débilmente a la vela de lavanda que había encendido esa mañana. Quería creer que eso significaba seguridad, pero algo en el aire se sentía mal, más ligero, tal vez, como si algo hubiera sido movido. Mi reflejo en la ventana de la cocina parecía más viejo de lo que recordaba. 71 años se sentían como un número detrás del cual podías esconderte hasta que alguien comenzara a contar tus años por ti. Cuando metí la mano en mi bolso por mis lentes de lectura, mis dedos rozaron un papel doblado pequeño, algo que no recordaba haber puesto ahí. Me congelé. Luego, con el cuidado de alguien que maneja vidrio, lo saqué. El papel era rayado arrancado de un cuaderno escolar. En él, con letras a lápiz que se inclinaban ligeramente a la izquierda, había 6 palabras. «Tienen cámaras en tu casa». Y debajo, más pequeño, más tembloroso, «La tía Paloma está ayudando». Se me secó la garganta. Leí las palabras otra vez, más despacio, como si quizás las hubiera malinterpretado. La letra era inconfundible, la de Nico, mi nieto. Me senté con fuerza en la silla junto a la ventana. La tetera comenzó a silbar un sonido ordinario, en un momento extraordinario. Nico siempre había sido callado observador. No escribía a menos que algo importara. Di vuelta al papel buscando más, pero no había nada. Sin explicación, sin instrucciones, solo esa advertencia cruda y urgente. La tetera silbó. La dejé gritar unos segundos antes de apagarla. El sonido llenó la cocina como el pánico tomando forma, luego dejó un vacío de quietud. Pensé en la mesa de la cena, las sonrisas cuidadosas, el ángulo de ese jarrón, el extraño cumplido de Paloma sobre la luz. Todo se repetía en mi mente, cada detalle encajando como un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Cámaras. En mi casa. Mi casa. La palabra misma se sentía magullada ahora. Miré a mi alrededor escaneando las esquinas sin mover mucho la cabeza. La lámpara junto al piano. La rejilla sobre la estufa. El pequeño detector de humo cerca del pasillo. Todo parecía igual, y eso de repente fue lo más aterrador de todo. Nico había deslizado la nota en mi bolso en algún momento de la noche. Cuando me abrazó al despedirse, sus brazos apretados más tiempo de lo habitual. Pensé que era cariño. Ahora me di cuenta de que era una advertencia. La traición llegó por etapas, primero incredulidad, luego la certeza fría de que esto no era paranoia. Alguien me había convertido en su experimento. Alguien a quien había alimentado, perdonado y confiado. Doblé la nota otra vez más y más pequeña, hasta que fue solo un cuadrado duro en mi palma. Mi pulso se estabilizó con una claridad que no había sentido en años. Si Nico sabía lo suficiente para escribir esto, entonces no estaba sola en la oscuridad. Deslicé la nota de nuevo en mi bolso y lo cerré. Luego recorrí la casa cuarto por cuarto encendiendo cada luz. El resplandor llenó los espacios entre las paredes, pero no la inquietud. Me paré en la puerta de mi recámara mirando el leve parpadeo rojo del detector de humo. La luz pulsó una vez, luego otra. La luz parpadeante sobre mi cama se volvió insoportable una vez que supe lo que podría ser. Me quedé allí casi una hora mirándola a través de la oscuridad, esperando valor o prueba lo que llegara primero. Cuando ninguna llegó, me levanté, me puse la bata y encendí la lámpara. El aire se sentía más frío de lo usual, agudo, con el olor a lluvia que se colaba por la ventana entreabierta. Mi vieja escalera estaba en la esquina desde la última vez que pinté los bordes del techo. La llevé, la puse bajo el detector de humo y subí despacio, estabilizando mi respiración como solía hacer, antes de hablarle a un salón inquieto. La cubierta de plástico se desprendió con un chasquido silencioso. Dentro, junto a la batería, había algo extraño, pequeño, circular, brillando bajo la luz. Una lente de ojo de alfiler conectada hacia un transmisor delgado, no más grande que un pulgar. Mi corazón dio un golpe fuerte. Luego se calmó perfectamente. Bajé con cuidado sosteniendo el detector en la mano como si estuviera vivo. Pesaba casi nada, pero su existencia era enorme.
En la mesa de la cocina tomé una foto con mi celular angulada cercana a Clara. Volví a colocar la cubierta de la batería, subí de nuevo y la atornillé exactamente como la había encontrado. La siguiente estaba en el baño. Había notado una rejilla sobre el espejo que siempre traqueteaba ligeramente cuando se encendía la calefacción. Parada en una silla pasé los dedos por el borde hasta que sentí un bulto bajo la pintura. La rejilla de metal se levantó fácilmente, revelando otra cámara escondida dentro, apuntando hacia el lavabo. La vista de esa intimidad hizo que mi garganta se apretara. La volví a poner, me lavé las manos y seguí. En la recámara examiné la lámpara en mi buró. La había comprado hace décadas, un regalo para mí misma, después de terminar mi primer año de enseñanza. La volteé, desenrosqué la base, y ahí estaba otra vez, otra lente pequeña negra contra el latón. También la fotografié. La cuarta tomó más tiempo en encontrar. Eran casi las 2 de la mañana cuando noté el pájaro de cerámica encima del refrigerador turquesa brillante, una pieza que Emiliano había elogiado una vez. Cuando lo bajé, la cabeza se sentía más pesada de lo que debería. Lo volteé y el ojo vidrioso del pájaro me miró hueco, cableado, observando. Por un largo rato no pude moverme. El refrigerador zumbaba silenciosamente, el único sonido en un cuarto que se había vuelto extraño. Pensé en cada momento que había sucedido. Aquí café matutino, leer en bata, cantar suavemente mientras lavaba platos. Todo tomado robado en una lente a la que no había dado consentimiento. Pero incluso en la humillación, una especie de precisión comenzó a formarse. Alineé cada descubrimiento en la mesa uno por uno, luego los fotografié de nuevo. Prueba primero, indignación después. Cuando terminé apagué la luz de la cocina y me quedé en la puerta mirando atrás. Mi casa brillante con mentiras silenciosas parecía exhalar a mi alrededor. Sabía lo que habían hecho. Y ahora finalmente sabía dónde mirar. Al amanecer la lluvia había parado, pero el cielo sobre Guadalajara aún tenía el color del acero. No había dormido. Las 4 cámaras se asentaron en mi mente como fantasmas que no podía enterrar sus ojos parpadeantes, repitiendo mis propias rutinas. Café servido. Cabello cepillado. Silencio confundido con fragilidad. Durante la mayor parte de mi vida había vivido bajo una regla simple. Controla el salón antes de que te controle a ti. Había funcionado durante 37 años en aulas llenas de estudiantes inquietos, así que tendría que funcionar ahora en mi propia casa, convertida en un aula de engaño. Preparé una cafetera y me senté en la mesa de la cocina, pluma en mano, cuaderno abierto. Cada ubicación de cámara entró en una lista, fecha, descripción, posición exacta. Luego debajo escribí una sola frase: creen que no los veo. Que sigan creyendo. Pensé en Hamlet, la obra que debí haber enseñado 500 veces. La línea resonó. La obra es lo que atrapará a la conciencia del rey. Si querían una actuación, les daría una. A las 8 abrí las cortinas, preparé avena y tarareé una línea de un viejo himno, lo suficientemente fuerte para que el pájaro escondido en la cocina lo oyera. Mis movimientos eran deliberados, firmes, sin parecer ensayados, pero coreografiados con intención. Incluso cocí la avena un poco de más, haría que el metraje pareciera auténtico. A las 9 estaba en mi escritorio pagando cuentas, la lámpara así a mi lado, aún albergando su pequeña lente. Firmé cada cheque con cuidado, murmurando números en voz baja como si necesitara llevar la cuenta. Si Emiliano quería evidencia de declive, obtendría consistencia en cambio, meticulosa, rastreable, imposible de malinterpretar. Cuando sonó el teléfono a media mañana me sobresalté solo por un latido antes de contestar. Era Clara. Su voz, como siempre, cargaba esa dulzura frágil que me había engañado durante años. «Mamá, solo para ver cómo estás», dijo. «Sonabas cansada anoche». «Estoy bien», respondí con ligereza. «Ya me conoces, siempre leyendo hasta tarde». Ella rió suavemente. «Siempre has sido un pajarito nocturno».
Pero tal vez deberías pensar en contratar ayuda a alguien que se quede por las noches por si acaso. Podríamos arreglarlo para ti. Tomé un sorbo de café estabilizando mi tono. Aprecio la idea, querida, pero prefiero contratar a alguien que yo elija. ¿Sabes lo especial que soy? Una pausa. Claro, solo piénsalo. Lo haré, mentí. Después de colgar me quedé quieta un momento sintiendo la tensión drenarse de mi cuerpo. Estaban probando el terreno, viendo si titubearía, si la actuación se deslizaría. Pero había pasado una vida actuando con postura, duelo, agotamiento, incluso rabia. Esto era solo otra versión de esa misma disciplina. Recorrí la casa de nuevo, esta vez como directora, no como víctima. El detector de humo en el pasillo se quedó donde estaba. La rejilla sobre el espejo brillaba débilmente. Le sonreí, no como desafío, sino como reconocimiento. Esa tarde limpié cada superficie, tarareando la misma melodía, narrando mis tareas en voz baja como maestra, instruyendo así a estudiantes invisibles. Mi cámara era mi clase ahora. Si quería prueba de confusión, le daría estructura. Si quería caos, encontraría ritmo en cambio. Por la noche me senté junto a la ventana con una taza de té de manzanilla y mi viejo diario de enseñanza. La letra seguía siendo pulcra, la tinta precisa. En la primera página escribí: la actuación cuando es elegida no es engaño, es defensa. La casa estaba silenciosa salvo por el zumbido del refrigerador. Afuera la lluvia comenzó de nuevo, una percusión constante contra el vidrio. Miré hacia el techo donde la tenue luz roja del detector del pasillo parpadeó 2 veces. Luego se detuvo. Cerré mi cuaderno y susurré en la oscuridad: su lección comienza ahora. Pasaron 2 días antes de que tuviera noticias de Nico. Su mensaje fue corto, solo 1 hora y un lugar. Café La Esquina. Calle Morelos, 4 de la tarde. Sin emojis, sin titubeos, como solía escribir las direcciones su abuelo, claro. Deliberado final. Llegué temprano eligiendo un asiento en la esquina trasera donde podía ver la puerta pero no la calle. El aire olía ya a espresso y lana húmeda. Pedí un té y lo revolví despacio observando el vapor elevarse en espirales finas. Mi corazón latía más rápido cada vez que sonaba la campana sobre la puerta. Entró 5 minutos tarde, alto y algo pálido, una sudadera con capucha medio cerrada sobre su chaqueta escolar. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, vi lo cansado que parecía. Había crecido en su rostro aún un chico, pero la suavidad se había ido. Abuela, dijo en voz baja, deslizándose en el asiento frente a mí. Alcancé su mano y me dejó sostenerla un momento, antes de retirarla. ¿Recibiste mi nota? Sí, dije. Hiciste lo correcto. Exhaló bruscamente. No sabía qué más hacer. Los escuché hablando. Mamá y el tío Emiliano. Y la tía Paloma. También estaba Sasei. Pensaron que estaba arriba. Mi garganta se apretó. Cuéntame todo lo que puedas. Se inclinó bajando la voz. Empezó hace meses. El tío Emiliano dijo que estabas perdiendo la cabeza, olvidando cosas. Dijo que necesitaban proteger tus bienes antes de que te hicieras daño o a alguien más. Parpadeé lentamente. Vienes tu casa, tus cuentas. Ha estado editando videos de las cámaras para que parezca que estás confundida, como si no recordaras cosas. Miré mi té. Mi reflejo temblaba en la superficie, deformado por las ondas. ¿Cuántos videos? Muchos. Tiene carpetas etiquetadas por mes. Incluso hay un informe médico falso. La tía Paloma lo ayudó a escribirlo. Usó un formulario antiguo de su trabajo en la clínica antes de que la despidieran. La despidieron por mala conducta, dijo. Mamá no te lo dijo porque planeaban usar sus credenciales para que todo pareciera oficial. Quieren solicitar una tutela de emergencia. Su voz se quebró en la última palabra como solía hacerlo la de su madre, cuando la atrapaban mintiendo de niña. Quise alcanzar la mesa de nuevo, pero sus ojos estaban demasiado llenos de culpa. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté suavemente. Lo encontré en la laptop de papá. La dejó abierta una noche.
Copié las carpetas en una memoria USB antes de que se diera cuenta. Todo está aquí. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y deslizó una pequeña memoria azul sobre la mesa. Sus iniciales, NM, estaban escritas en marcador negro. Parecía inofensiva ordinaria, pero sabía lo que contenía. Me miró con una especie de vergüenza feroz. No quería espiar, pero estaban diciendo cosas sobre ti, sobre obtener una orden judicial sobre vender la casa a algún desarrollador. La tía Paloma dijo que ahora vale casi 2 millones de pesos. Mis manos se apretaron alrededor de la taza. Y tu madre dudó. No los detiene. Solo... está de acuerdo. Dice que es por tu bien. Sentí algo dentro de mí asentarse, no rompiéndose, no agrietándose, solo encajando en su lugar. La traición no siempre ruge. A veces hace clic silenciosamente, encajando perfectamente en el espacio donde solía vivir el amor. Gracias, dije. Mi voz estaba tranquila otra vez. Fuiste valiente. Nico tragó saliva asintiendo. No sabía quién más me creería. Yo sí dije simplemente. Afuera la lluvia comenzó de nuevo suave contra la ventana. Nos quedamos un rato sin hablar, la memoria entre nosotros, como un pequeño pulso de verdad. Cuando finalmente nos levantamos, él parecía aliviado, pero más viejo, como si el acto de contar le hubiera quitado algo. Deslicé la memoria en mi bolso y lo cerré. Yo me encargo de aquí, dije. Ya has hecho suficiente. Asintió una vez. Ten cuidado, abuela. Cuando se fue me quedé un rato más, la taza enfriándose en mis manos. El ruido del café se desvaneció en un zumbido bajo. En ese silencio, me di cuenta de que el miedo había sido reemplazado por algo más firme, más frío, más afilado propósito. A la mañana siguiente supe lo que tenía que hacer. La memoria estaba en la mesa como un secreto cargado, silencioso, pero vivo. La miré a través del vapor de mi café hasta que la decisión se asentó en mis huesos. Esto necesitaba un testigo, alguien que pudiera ver lo que yo veía y convertirlo en ley. Solo había una persona en la que confiaba para eso: Araceli Vargas. Había sido una de mis estudiantes más brillantes hace 30 años, una chica callada con una mente como brújula y la paciencia para encontrar el norte en el caos. Seguí su carrera desde la distancia, ahora abogada de derecho familiar en Guadalajara, especializada en protección de adultos mayores. Todavía tenía su número garabateado en la parte trasera de una vieja tarjeta de Navidad que me envió después de aprobar el examen de abogacía. Marqué. Señora Montes, dijo su voz más baja, más firme de lo que recordaba. Solo Elvira, ahora, le dije. Creo que tengo algo que deberías ver. Debió haber oído lo que mi voz escondía porque no hizo preguntas. Me dijo que fuera esa tarde. Su oficina estaba en una casa colonial restaurada en el lado este, el tipo de lugar donde el aire olía ligeramente a cedro y tóner de impresora. La luz del sol caía hasta rafíos picaria a través de las ventanas de vitral, reflejándose en un candelabro de latón en su escritorio. Una vela blanca y delgada quemándose baja su llama perfectamente inmóvil. Me saludó con un apretón de manos y una expresión que equilibraba familiaridad con gravedad. «¿Trajiste algo?» Puse la memoria entre nosotras. «Evidencia, creo». Sus cejas se fruncieron, pero no interrumpió. Le conté todo desde el mensaje en la cena hasta las cámaras, la nota doblada y la advertencia de Nico. Hablé sin mirarlas a los ojos porque si lo hacía, tal vez no terminaría de contar. Cuando terminé, exhaló lentamente. «Verificaremos todo», dijo. «Pero si lo que describes es cierto, esto no es solo invasión de privacidad. Es criminal, fraude, abuso a adultos mayores, posiblemente conspiración». Presionó un botón en su intercomunicador. «César, ¿puedes entrar un momento?» El hombre que entró parecía más músico que técnico. Unos 35 años, cabello largo, atado mangas arremangadas, revelando tinta en un brazo. Pero sus ojos eran agudos, analíticos. «César Valle», dijo ella. «Forense digital. Trabajamos juntos en los casos difíciles». Dio un pequeño asentimiento.
¿Trajiste la memoria? Se la entregué. La conectó a una laptop elegante y comenzó a escribir, sus dedos rápidos pero cuidadosos. En minutos la pantalla se llenó con filas de nombres de archivos, marcas de tiempo, carpetas etiquetadas, grabaciones, formularios, médicos. Propiedad. La expresión de César se endureció. Quien hizo esto sabía lo suficiente para ser peligroso, dijo. Pero fueron descuidados. Los historiales de archivos muestran ediciones discrepancias en metadatos. Algunos de estos clips fueron cortados con software gratuito. Podemos rastrearlo. Araceli se inclinó hacia adelante. ¿Puedes construir una línea de tiempo? Fácilmente, dijo. Podemos probar cuándo se tomó el metraje, cuándo se alteró, y por quién, asumiendo que usaron su propio dispositivo para subirlo. Giró la pantalla hacia mí. Una miniatura de video captó mi atención, yo en mi cocina revolviendo café. La fecha era de hace 3 semanas. Me obligué a mirar mientras lo abría. Me veía ordinaria, tranquila, viva, pero no sabía que estaba siendo vista. Araceli extendió la mano sobre el escritorio y puso una mano sobre la mía. No mires la invasión, dijo suavemente. Mira la prueba. Esto es lo que usaremos para detenerlos. Sus palabras me estabilizaron. Por primera vez en semanas sentí algo más que miedo. Pasaron la siguiente hora construyendo el marco César, copiando archivos a una unidad segura, Araceli, delineando una estrategia legal. Cada pocos minutos ella hacía una pregunta sobre fechas, visitas o conversaciones. Su voz tenía autoridad, pero nunca lástima. Cuando terminamos, apagó la vela en su escritorio con una tapa plateada. Un hilo de humo se elevó girando antes de desaparecer. Enciendo una por cada cliente, explicó. Me ayudan a recordar que el trabajo no es solo sobre la ley, es sobre evitar que la oscuridad se extienda. Asentí sintiendo la verdad de ello. Al salir me dio su tarjeta. Llamaré en unos días cuando César termine su verificación. No los confrontes aún. Deja que sigan pensando que su actuación está funcionando. Afuera las nubes habían comenzado a romperse la luz del sol, derramándose débilmente. Caminé de regreso a mi coche y me senté un momento, respirando el aire fresco. El miedo que una vez me había agarrado se sentía diferente ahora, contenido, nombrado. Algo que podía sostener sin ser tragada por él. En el reflejo del parabrisas, vi mi propio rostro lleno de líneas pero firme, los ojos claros. La maestra en mí había regresado no para instruir, sino para corregir. 3 días después, Araceli llamó justo después del amanecer. Su tono era rápido, casi profesional, pero debajo había la emoción que solo viene cuando un caso se abre. César encontró un patrón, dijo. Tu yerno y su hermana lo han hecho antes. Creo que encontramos a alguien que sobrevivió. La palabra sobrevivió se quedó en mi pecho. A mediodía estaba sentada en el coche de Araceli, un sedán gris silencioso que olía ligeramente a menta y papel. Condujimos al este cruzando el río hasta Tlaquepaque, pasando por filas de casas pequeñas que parecían haber esperado demasiado por pintura. Las nubes colgaban bajas y pesadas apretando el mundo más cerca. «Ella nos está esperando», dijo Araceli. Se llama Nora Delgado. 74 años. Viuda. Ex-enfermera. Vive en una residencia asistida ahora. El edificio era ordenado pero cansado, paredes de ladrillo, toldos, desvaídos, el leve olor a desinfectante y rosas viejas. Dentro una recepcionista nos guió por un pasillo angosto, lleno de tableros con pinturas de acuarela y horarios de bingo semanales. La puerta de Nora estaba abierta. Estaba sentada junto a la ventana con un chal tejido, su cabello blanco como nieve y delgado. Cuando giró sus ojos tenían la misma inteligencia cautelosa que había visto en el espejo. Últimamente la mirada de alguien que ya había aprendido cómo suena la traición. Araceli dijo que has pasado por algo como lo mío. Dije suavemente. Dio un pequeño asentimiento. Emiliano Ward y Paloma. Lo recuerdo bien. Él se hacía llamar consultor.
Dijo que quería ayudarme a manejar mis finanzas después de mi caída. Su voz era firme, pero sus manos retorcían un pañuelo en círculos lentos. Me fracturé la cadera, continuó. No pensaba claro con los analgésicos. Dijo que estaba olvidando cosas. Le dijo a mi sobrina que necesitaba supervisión. Lo siguiente que supe fue que había firmado un poder notarial. En 2 meses, mi casa estaba vendida. Nunca vi un peso. Araceli se sentó a su lado, la pluma moviéndose silenciosamente sobre su libreta. ¿Lo denunciaste? Nora asintió una vez. La policía dijo que era civil, no criminal. Dijo que había firmado voluntariamente. Para cuando descubrí que habían hecho... Paloma se había mudado de estado. Me dijeron que había sido enfermera, que estaba documentando mi condición para el tribunal. Todo falso. Su mirada se desplazó hacia mí. Tú eres su próximo proyecto. ¿Verdad? Sentí mi estómago apretarse. Lo intentaron. Los labios de Nora se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Bien. Entonces tienes la oportunidad que yo no tuve. Haz que respondan por ello. Araceli terminó de tomar notas y cerró su carpeta suavemente. ¿Estarías dispuesta a dar una declaración escrita? Podría ayudar hasta establecer un patrón, mostrar que no fue un caso aislado. He estado esperando años para contarle a alguien que escuchara. Dijo Nora. Sí, firmaré lo que necesites. Nos quedamos 1 hora escuchando mientras recordaba nombres, fechas, números de cuentas, pequeños detalles, guardados con la precisión de alguien que no tenía nada más que memoria y una necesidad de cierre. César se unió por videollamada preguntando silenciosamente sobre los documentos que ella había guardado. Prometió verificar sus firmas contra los archivos previos de Emiliano. Cuando nos levantamos para irnos, Nora tocó mi muñeca. Su piel era fina como papel, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. Cuentan con que la gente esté demasiado avergonzada para pelear, dijo. No les des eso. Afuera la luz de la tarde se había opacado en plata. Araceli condujo en silencio por un rato antes de hablar. Esto lo cambia todo. Con su declaración podemos probar un patrón de explotación. Convierte tu caso de defensa en acusación. Miré por la ventana mientras los árboles pasaban borrosos, mi reflejo débil contra el cristal. Por primera vez, la ira no se sentía como algo salvaje. Se sentía como dirección, una flecha apuntada cuidadosamente, después de haber sido sostenida inmóvil por demasiado tiempo. Cuando llegamos a su oficina, Araceli puso el affidavit firmado de Nora en su escritorio, alisando la página como si fuera algo frágil. Esa mujer lo perdió todo, dijo en voz baja. Asentí. Entonces nos aseguraremos de que yo sea la última. Las semanas siguientes tomaron un ritmo tan preciso que podría haberse medido con un metrónomo. Cada mañana a las 9 caminaba 3 cuadras hasta la biblioteca pública, llevando mi bolsa de lona gastada llena de libros de gramática y hojas de trabajo. De día seguía siendo la señora Montes, la maestra jubilada que ayudaba a los recién llegados a dominar el peso y el ritmo del español. Los bibliotecarios me saludaban con calidez del tipo que pertenece a la rutina. No sabían que me aferraba a sus sonrisas como prueba de que aún existía fuera de la mentira que se construía a mi alrededor. Mis estudiantes, 4 mujeres de Honduras, un hombre de Guatemala, se convirtieron en mi ancla silenciosa. Reían cuando confundía sus nombres o dibujaba ejemplos absurdos en el pizarrón. Les enseñé modismos como pan comido y echarle un ojo, y sus risas llenaban el pequeño salón escondido detrás de las estanterías. Sonreí de vuelta sintiendo que la lección también me llegaba. Las palabras que antes sonaban vacías comenzaron a significar algo de nuevo. Después de clase me quedaba 1 hora extra para escribir en un pequeño cuaderno de cuero que escondía detrás del tablero de anuncios de la comunidad. Cada página era un registro, fechas, conversaciones, cada visita de Clara, cada llamada de Emiliano, cada cambio extraño en casa. Anoté el parpadeo de la luz de la rejilla, la hora en que se detenía el sonido del refrigerador apagándose. Nada escapaba del registro.
Luego al atardecer regresabas a mi casa y me convertía en la versión de mí que Emiliano quería ver. Tranquila, predecible, dócil. La clave era no actuar demasiado perfecta. Araceli me había advertido la sobrecompetencia podría parecer sospechosa para cualquiera que editara el metraje, para mostrar confusión. Así que escenifiqué imperfección buscando 2 veces mis lentes de lectura, suspirando por llaves extraviadas, tarareando distraídamente mientras regaba plantas. Cada gesto servía al mismo propósito, parecer desprotegida. Las cámaras aún parpadeaban en sus lugares. Dejé de fingir que no las notaba. En cambio, vivía dentro de su mirada con una gracia deliberada. Cociné comidas equilibradas, leí el periódico en voz alta cada mañana y me corregí a mitad de una frase para mostrar claridad. En algún lugar detrás de una pantalla, imaginaba a Paloma y Emiliano, observando, esperando prueba de que me desvanecía. En cambio, estaban recolectando evidencia de una mujer inquebrantable en su consciencia. Por la noche, cuando la casa se silenciaba, me movía diferente. Guardaba un segundo cuaderno escondido detrás de un fondo falso en un cajón de mi estudio. Era el gemelo del que estaba en la biblioteca, lleno con la misma precisión. Marcas de tiempo, frases escuchadas, incluso la marca y modelo del coche de Emiliano, cuando pasaba por la casa solo para checarme. La doble vida me agotaba, pero también le daba estructura al miedo. Había poder en el orden. Había pasado mi vida enseñándoselo a otros. Ahora era mi arma. Una vez por semana me reunía con Araceli y César en su oficina. Revisábamos cada nueva entrada en mis registros, cruzando detalles contra metadatos. César descubrió que Emiliano había accedido remotamente a una de las cámaras escondidas, incluso después de que se redactara la advertencia de la orden de restricción. «Es impaciente», dijo César con los ojos en la pantalla. «Quiere presentar pronto. ¿Creen que estás lista para colapsar?» Sonreí débilmente. «Entonces, no los decepcionemos». Los viernes Clara pasaba con cazuelas compradas en la tienda y una preocupación larga y ensayada. Se paraba en la entrada, sus ojos escaneando el cuarto con demasiada atención. «Deberías descansar más», decía poniendo la comida en la encimera. Le agradecía, hablaba de mis estudiantes de español y preguntaba por Nico, aunque ya sabía que estaba a salvo en su dormitorio. Sus visitas eran parte de la obra y yo sabía mis líneas de memoria. Cuando se iba escribía todo: la inclinación de su sonrisa, el aroma de su perfume, el leve temblor en su voz, cuando mencionaba a su esposo. Una noche, después de otra actuación de normalidad perfecta, me paré frente al espejo del pasillo y estudié mi reflejo. Me veía cansada, sí, pero con los ojos claros. Cada día vivía 2 vidas, una para ellos, una para mí. Y aunque ambas requerían precisión, solo una de ellas se sentía real. La luz roja sobre la rejilla parpadeó una vez. Asentí hacia ella, no como cautiva, sino como maestra reconociendo a un aprendiz lento. Luego apagué la luz y me fui a la cama ensayando de nuevo para la mañana. Fue Clara quien llamó, su voz entrelazada con una facilidad practicada que reconocí al instante. «Mamá, ¿nos podrías hacer un favor? La firma de Emiliano tiene una cena con clientes hasta tarde y no confiamos en dejar a Leo con un extraño. Es solo por unas horas». Dejé que una pausa medida llenara la línea antes de responder. «Claro», dije. «Me encantaría verlo». Cuando llegué a la casa olía a velas, caras y control. Clara me recibió en la puerta con un blazer ajustado, el cabello recogido en un moño, que requería esfuerzo para parecer sin esfuerzo. Emiliano apareció detrás de ella revisando su reloj, las llaves ya en la mano. «Todo está en orden», dijo señalando hacia la sala donde Leo estaba rodeado de bloques y el brillo de una caricatura. Sonrió con esa sonrisa tensa, lista para la cámara. «El Wi-Fi está encendido si lo necesitas. Estaremos de vuelta a las 10. Tómense su tiempo», dije igualando su calma. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic que sonó demasiado final.
Esperé hasta que escuché el coche alejarse antes de apagar el televisor. Leo bostezó frotándose los ojos. «Abuela, ¿puedo quedarme despierto un poco más?» «Solo unos minutos», le dije. «Luego leeremos y podrás dormir en el sofá». En 15 minutos, su respiración se volvió un ritmo constante de sueños. Cepillé un mechón de cabello de su frente, tenía la frente silenciosa de mi esposo. La misma gentileza. Ese pensamiento me estabilizó. Luego me moví. La oficina de Emiliano estaba arriba, al final del pasillo. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro el aire se sentía más frío, las persianas cerradas con fuerza. Un escritorio moderno brillaba bajo una sola lámpara, su orden demasiado preciso. Su laptop estaba abierta dormida, pero sin contraseña. Una arrogancia disfrazada de eficiencia. Toqué el trackpad. La pantalla cobró vida. Las carpetas del escritorio se extendían en un engaño organizado. Documentación, mamá. Reportes de capacidad, borradores de petición. Mi pulso subió, pero mis manos se mantuvieron firmes. Saqué la pequeña memoria azul del bolsillo de mi abrigo, la que Nico me había dado con la pintura ligeramente desgastada en los bordes, y la conecté. Dentro de la primera carpeta había docenas de archivos de video. Hice clic en uno al azar, yo en mi cocina alcanzando un gabinete. El metraje saltaba cortando a mí mirando hacia la estufa confundida, repitiendo el movimiento para que pareciera interminable. Otro clip me mostraba buscando en cajones. Terminaba justo antes de que encontrara la bolsa de té que buscaba esa mañana. Había construido confusión a partir del ritmo locura, a partir de la repetición. Sentí calor subir por mi cuello no por miedo, sino por furia. La siguiente carpeta estaba etiquetada «Reportes». Abrí un archivo, un formulario de evaluación con las credenciales falsificadas de Paloma. El paciente muestra desorientación leve. Posible declive cognitivo. Recomendación. Audiencia de tutela dentro de 6 semanas. La línea de la firma llevaba su nombre en cursiva perfecta. Mi pecho se apretó no por la mentira, sino por la audacia de su pulcritud. Seguí copiando todos los formularios médicos falsificados, los borradores de peticiones de tutela, el acuerdo de venta de propiedad, ya medio completado. Incluso había insertado mis iniciales electrónicamente en una transferencia de escritura. Cada clic del ratón era una herida reabierta, pero también una victoria. La prueba que necesitaba ya no estaba oculta, ahora era mía. A mitad de la transferencia, escuché un crujido en el pasillo. Mis dedos se congelaron. Giré lentamente. Nada, solo la casa acomodándose, el sonido de madera asentándose. Aún así me moví más rápido. La barra de progreso avanzaba lentamente. 94%. 97%. Terminado. Retiré la memoria, limpié el historial de acceso y reinicié la pantalla exactamente como la había encontrado. Mi corazón latía como un segundo reloj dentro de mí, mientras retrocedía por el pasillo. Leo seguía dormido, una mano metida bajo su mejilla. Me senté a su lado en el sofá dejando que el silencio se asentara de nuevo, como siempre lo hace después de que la verdad es robada de vuelta. Cuando Clara y Emiliano regresaron justo después de las 10, encontraron la casa tranquila, a su hijo soñando, y a mí sonriendo cortésmente bajo la luz de la lámpara. «¿Todo bien?», preguntó Clara. «Perfectamente», dije deslizando mi abrigo sobre mi brazo. «Es un ángel». Emiliano asintió, su expresión indescifrable. «Gracias, Elvira». Al salir a la noche el aire llevaba el leve aroma a pino y ozono. Mi bolso se sentía más pesado de lo usual, pero no era el peso lo que importaba. Era lo que contenía la diferencia entre acusación y prueba. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, cada paso un acto de recuperación. Para la semana siguiente el silencio que me había protegido se convirtió en estrategia. Araceli se movía con una precisión que me recordaba a mis mejores estudiantes, antes de un examen, enfocada, incansable, silenciosamente implacable. Llamaba 2 veces al día, cada vez su voz cargando. Ese filo tranquilo que los abogados usan
cuando la verdad está a punto de afilarse en consecuencia. Todo está en marcha, dijo una mañana. Primero presentaremos las denuncias penales, abuso a adultos mayores, fraude, vigilancia, ilegal. Una vez que el juez vea la evidencia, las órdenes de restricción seguirán automáticamente. Sus palabras no trajeron alivio. Trajeron quietud del tipo que viene antes de que cambie el clima. A mediodía me reuní con ella en el Palacio de Justicia de Jalisco. El edificio de piedra gris parecía más viejo de lo que eran sus pilares rayados por la lluvia. Ella ya había presentado las peticiones. El sello del secretario, un pequeño rectángulo rojo, marcaba el primer reconocimiento oficial de que mi pesadilla privada había cruzado al registro público. Araceli me dio una copia. Mi nombre estaba en la primera línea como demandante. Se veía extraño allí, pesado con una autoridad silenciosa. Serán notificados en 1 hora, dijo. No tienes que estar presente, pero si quieres observar desde el otro lado de la plaza, asentí. Me quedo. El viento era cortante afuera, tirando del borde de mi abrigo. Me paré en las escaleras del juzgado, medio escondida por una columna, y observé mientras 2 oficiales uniformados cruzaban la plaza con los sobres en la mano. La lluvia comenzó de nuevo, líneas finas e insistentes sobre el mármol. Emiliano llegó primero bajando de un sedán negro, con el mismo paso seguro que llevaba a cada cena familiar. Paloma lo seguía, su sombrilla, un escudo cuidadoso. Clara no estaba allí. Tal vez ya había adivinado lo que venía. Los oficiales se acercaron profesionales, sin prisa. Le entregaron los documentos a Emiliano. Él miró los papeles, luego a las cámaras. Había reporteros esperando prensa local que debió haber captado el rumor de un caso de explotación financiera que involucra a una maestra jubilada. Sonrió para ellos, esa sonrisa corporativa perfecta, pulida por años de fingir que le importaba. Detrás de él, Paloma Hassoas ajustó su bufanda y se inclinó para susurrar algo. Fuera lo que fuera, lo hizo reír. Un sonido corto, practicado. Desde el otro lado de la plaza observé con las manos cruzadas en los bolsillos. No había satisfacción en verlo notificado, aún no solo una calma profunda resonante. Del tipo que dice que ha sido vista. Cuando Araceli se unió a mí unos minutos después, no habló al principio. Ambas observamos el destello de las luces de las cámaras. Luego dijo en voz baja: intentará controlar la narrativa. No respondas a nada de lo que publiquen o digan. Deja que la evidencia hable. He sido silenciosa toda mi vida, dije. ¿Puedo manejar unas semanas más? Ella sonrió ligeramente. Entonces hagamos que esas semanas cuenten. Esa noche, de vuelta en casa, la casa se sentía más ligera, aunque las cámaras aún parpadeaban. La diferencia era solo mía. Antes habían sido armas contra mí. Ahora eran prueba. Puse los papeles judiciales doblados en la mesa junto a mi té, sus sellos rojos brillando débilmente bajo la lámpara. Afuera el trueno rodó sobre la ciudad distante, pero deliberado, como pasos acercándose. Por primera vez en meses no me estremecí ante el sonido. La semana después de que se entregaron los papeles, la tormenta pasó de los tribunales a los susurros. Comenzó silenciosamente, medias verdades, sembradas en conversaciones, luego floreció en titulares, en foros vecinales. Para el jueves el periódico local publicó una pequeña columna: disputa familiar por el cuidado de una maestra mayor. La foto era de hace 10 años, tomada en mi almuerzo de jubilación. Me veía amable, desprevenida, exactamente la imagen que podía ser reescrita para encajar en su historia. Paloma trabajó rápido. Siempre tuvo un don para la actuación, y las redes sociales le dieron un escenario lo suficientemente amplio para cualquier mentira. Las capturas de pantalla comenzaron a circular, fragmentos de mi supuesta confusión, subtítulos, insinuando que había estado emocionalmente inestable durante años. Afirmó que las cámaras eran por seguridad, que su hermano y Clara solo intentaban ayudar a una mujer, deslizándose hacia la paranoia. Clara publicó una vez solo una línea bajo una foto nuestra de la Navidad pasada.
A veces el amor significa enfrentar lo que otros se niegan a ver. Miles de comentarios comprensivos siguieron la mayoría de personas que no nos conocían en absoluto. Para el sábado mi celular vibraba constantemente con mensajes de viejos colegas cautelosos y titubeantes. ¿Estás bien, Elvira? ¿Deberíamos pasar? La amabilidad dolía más que las mentiras. Cuando salí esa mañana encontré mi coche rayado en la puerta del pasajero. Las palabras «vieja loca», talladas profundamente en la pintura. Las letras brillaban bajo la luz nublada, crudas y seguras. Por un momento solo me quedé allí, escuchando solo el suave zumbido de la calle, alguien paseando a un perro, una cortadora de césped lejana. La vida siguiendo como si la decencia no acabara de ser vandalizada. No lloré. Tomé fotos en cambio. Documentación, no desesperación. Luego manejé al lavado de autos los rayones aún visibles bajo el jabón y le dije al encargado que no pusiera cera. No tenía sentido fingir que no había pasado. En la biblioteca esa tarde mis estudiantes esperaban sonriendo tímidamente como siempre. Su calidez me estabilizó. No me miraban con lástima, solo con paciencia. Durante el descanso, una de ellas, Marta, me dio una grulla de papel doblada. «Para la fuerza», dijo suavemente. Se quedó en mi palma ligera como un suspiro, pero más fuerte que cualquier palabra de Paloma. Esa noche caminé por mi casa lentamente. Las cámaras aún parpadeaban, pero su poder se sentía hueco ahora. Los chismes habían despojado lo que la privacidad no podía proteger. Sin embargo, debajo de la humillación había algo estable, un silencio inquebrantable que no dependía de la reputación. Antes de dormir abrí mi diario y escribí: «Cuando las mentiras se vuelven ruidosas, habla solo con evidencia». A la mañana siguiente, la portada de un sitio de chismes en línea llevaba otra publicación, esta, de Emiliano mismo. Una foto de él parado fuera del juzgado, todo encanto y gravedad. «Solo queremos que esté a salvo», decía el pie de foto. Miré la pantalla, luego la cerré. Podían inundar el mundo con rumores. Yo tenía lo que ellos no, pruebas, testigos, verdad, con un rastro de papel. Afuera la lluvia comenzó de nuevo lavando finas rayas de tierra del vidrio de la ventana. Preparé té, até mi bata más fuerte y enderecé los hombros. Podían magullar mi nombre, sí, pero los nombres, como la pintura, podían repararse. La integridad, una vez probada e intacta, no necesitaba pulido. Nico cumplió 18 años la semana en que la campaña de difamación alcanzó su punto más alto. Su cumpleaños pasó desapercibido en la página de Clara por primera vez desde que nació. El silencio, como todo lo demás en esa familia, era estratégico. Pero le envié una pequeña tarjeta, de todos modos, sin dinero dentro. Solo una línea escrita a mano. La verdad también es un idioma. Háblalo bien. Llamó 2 días después. Su voz era más baja, más firme. Abuela, dijo. «Estoy listo». Araceli organizó la reunión en su oficina un domingo cuando el edificio estaba silencioso y la ciudad aún húmeda por la lluvia matutina. Nico llegó con una chamarra de mezclilla demasiado delgada para la temporada. El cabello húmedo, los ojos más claros de lo que nunca los había visto. Cuando me abrazó, no fue el abrazo incómodo de un chico, sino algo deliberado, destinado hasta payitas a estabilizarnos a ambos. «Me mudé», dijo simplemente. «Papá piensa que estoy con un amigo cerca del campus. Estoy en un hostal en el centro por ahora. Solo hasta que esto termine». Araceli le ofreció té y señaló la silla frente a su escritorio. El aire olía ligeramente a cedro y café viejo. En la mesa estaba el affidavit, ya escrito y esperando su firma. «Antes de que firmes», dijo suavemente, «quiero asegurarme de que entiendas lo que esto significa. Tu declaración tendrá peso legal. También puede tener consecuencias personales». Asintió. «Ya los perdí». «¿No es así?». Nadie respondió. Tomó la pluma. Su testimonio fue detallado demasiado para un joven de 18 años que debería estar pensando en la graduación o los primeros amores. Describió haber escuchado a Emiliano y Paloma
discutiendo documentos falsificados, viendo a su madre asentir. Relató la noche en que deslizó la nota en mi bolso y cómo había oído a Emiliano decir que una vez aprobada la tutela, la casa vieja finalmente dará frutos. Mientras hablaba, observé la expresión de Araceli pasar de empatía a una furia silenciosa. Hizo preguntas aclaratorias sin interrumpir su flujo. César se unió por videollamada desde su laboratorio, escuchando atentamente, documentando cada fecha para alinearla con el rastro digital que ya había trazado. Cuando Nico terminó el cuarto, estuvo silencioso por un largo rato. El único sonido era el leve parpadeo de la vela que Araceli había encendido en su escritorio, un ritual que había llegado a reconocer. Giró la página firmada hacia él. Iniciala en cada párrafo, dijo: «Así nadie puede decir que tus palabras fueron alteradas». Lo hizo con mano firme. Cuando la última línea estuvo firmada, Araceli presionó el sello en la parte inferior. El sonido papel encontrando prueba se sintió como el cierre de un círculo. Me miró entonces, inseguro de si sonreír. Alcancé su mano a través del escritorio. «Has hecho lo que hombres del doble de tu edad no logran hacer», dije suavemente. «Dijiste la verdad cuando aún costaba algo». Sus ojos se iluminaron, pero el peso no dejó su rostro. «Me odiarán por esto». «Primero te temerán», dijo Araceli con naturalidad, «y luego tendrán que responderte». Cuando salimos, el aire se había vuelto fresco, las nubes de lluvia rompiéndose. La ciudad zumbaba con la quietud del domingo del tipo que pertenece a las personas que reinician sus vidas. Caminamos en silencio una cuadra antes de que Nico se detuviera. «¿Alguna vez perdonas a personas así?», preguntó. Lo miré viendo rastros de su madre y de mí misma. La misma barbilla, el mismo corazón cauteloso. «El perdón no es una puerta», dije. «Es un límite. Tú decides quién pasa por él». Asintió lentamente, como memorizando la lección para después. Luego me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez, y susurró: «Estoy orgulloso de ser tu nieto». Mientras se alejaba hacia la esquina, los hombros cuadrados contra el viento, me di cuenta de que me había dado algo más que evidencia. Había dado un nombre a la verdad y llevaba el de ambos. La invitación llegó grabada en dorado, metida en un sobre demasiado elegante para ser otra cosa que hipocresía. Cámara de Comercio de Guadalajara. Gala anual. Honrando la integridad comunitaria. Abajo el nombre de Emiliano Ward brillaba como el destinatario de la noche. La ironía era tan limpia que casi dolía tocarla. Araceli lo llamó un regalo del destino. Yo lo llamé cierre disfrazado. Planeamos en silencio. César editó el metraje en una compilación de 8 minutos, pantallas lado a lado, mostrando los videos falsificados de Emiliano contra los originales sin alterar, sacados de sus propios discos. Una mitad me mostraba olvidando en bucle interminable. La otra, la verdad, yo terminando oraciones, etiquetando cajones, equilibrando cuentas completa. Sincronizó los cortes al ritmo de los discursos favoritos de Emiliano sobre responsabilidad. Esa noche el salón del hotel resplandecía con una arrogancia pulida, candelabros de cristal smoking y risas afiladas por el dinero. Llevaba un vestido azul marino que no había tocado desde la cena de jubilación de mi esposo. La seda planchada, pero los recuerdos aún arrugados dentro. Araceli caminó a mi lado, tranquila y deliberada, su pequeña laptop guardada en una cartera de cuero. Emiliano estaba cerca del escenario, su mano en la cintura de Clara. Paloma revoloteaba a su alrededor en plateado, saludando a los donantes como una mujer que nunca había traicionado su conciencia. Cuando Clara me vio, su sonrisa vaciló. Mamá susurró dando un paso adelante. «No deberías». «Estoy aquí por el discurso», dije. Dudó, luego retrocedió como se hace ante una verdad no invitada. Cuando las luces se atenuaron, la voz del maestro de ceremonias llenó el salón suave y practicada. «Esta noche honramos a un hombre cuyo trabajo encarna el liderazgo ético. Por favor, den la bienvenida». Los aplausos crecieron mientras Emiliano subía al escenario. Las cámaras destellaban.
Se veía impecable, cada palabra medida, cada gesto ensayado. Habló de familia, de confianza, de proteger a quienes son demasiado vulnerables para protegerse a sí mismos. Cada frase caía como un moretón disfrazado de bendición. Cuando terminó, los aplausos vinieron de nuevo fuertes y sin pensar. El maestro de ceremonias señaló hacia el proyector para el video de homenaje que la firma de Emiliano había preparado. Solo que ya no era su video. La voz de César llegó suavemente a través de mi auricular desde la cabina trasera. Ahora, la pantalla parpadeó. Luego se estabilizó. Al principio el metraje parecía normal, Emiliano sonriendo, en un evento de caridad estrechando manos. Luego, abruptamente la imagen se dividió en dos. A la izquierda, el clip editado de mí dejando caer una cuchara y pareciendo confundida. A la derecha el metraje original, yo recogiéndola, limpiándola y riendo mientras sonaba el teléfono. La audiencia se movió, los aplausos reduciéndose a silencio. Luego vinieron los documentos falsificados, las transferencias de propiedad, la firma de Paloma etiquetada, credencial, falsificada. Su foto sonriente apareció junto a su informe médico fabricado. Luego se escuchó la voz de Emiliano grabada de una llamada que Nico había capturado, instruyendo calmadamente cómo enmarcar la narrativa. Jadeos recorrieron el salón como viento rompiendo cristal. Alguien se levantó. Alguien más susurró mi nombre. Emiliano se congeló a mitad de un paso en el escenario, su sonrisa vacilando en confusión, luego en incredulidad. Giró hacia la proyección como si pudiera obedecerle de nuevo. Pero no lo hizo. La luz de la pantalla pintó su rostro de un azul frío, mientras las palabras «Petición de tutela sujeto Elvira Montes» se deslizaban sobre él. Cuando el video terminó, el salón era un silencio absoluto. El único sonido venía del ventilador del proyector. Un zumbido mecánico suave que parecía medir el espacio entre sus mentiras y el aire que quedaba para respirar. Me levanté. No para regodearme, no para hablar. Simplemente para ser vista de pie. Araceli cerró su laptop. La seguridad se acercó al escenario. El maestro de ceremonias tartamudeó a través de un despido improvisado. Las cámaras destellaron de nuevo, esta vez no en admiración, sino en registro. Emiliano me miró los ojos agudos, suplicantes, furiosos. Sostuve su mirada solo el tiempo suficiente para ver el reconocimiento parpadear el momento exacto en que se dio cuenta de que la historia ya no era suya para contar. Cuando salí, el aire de la noche era fresco, limpio, casi nuevo. Los autos pasaban, las voces murmuraban, la ciudad continuaba. Dentro del salón la verdad había detonado, y el eco me siguió a la calle silenciosa. Los días posteriores a la gala se difuminaron en algo más tranquilo que el triunfo, y más pesado que el duelo. Las noticias se extendieron rápido, galardonado por integridad comunitaria, bajo investigación. El video se volvió viral antes del amanecer, su simetría fría imposible de negar. Para el lunes, la firma de Emiliano emitió un comunicado. El señor Ward ha sido suspendido indefinidamente mientras se lleva a cabo la investigación. Sonaba cortés, esterilizado, pero debajo había pánico del tipo que devora reputaciones desde adentro. El nombre de Paloma salió a la luz después. La Junta de Enfermería de Jalisco revocó su licencia en 48 horas tras el lanzamiento del metraje. Incumplimiento ético y falsificación de documentación médica, decía el aviso. Sus entrevistas pulidas desaparecieron de Internet de la noche a la mañana. La mujer que una vez ejerció control a través del encanto, ahora no podía ni firmar una hoja clínica. No me regocijé. No podía. Clara llamó una vez, su voz baja, temblorosa. «Mamá, no tenías que destruirlos así». Escuché el silencio entre sus palabras, el silencio de alguien aún incapaz de separar la culpa de la lealtad. «No destruí a nadie», dije en voz baja. «Ellos se destruyeron solos. Solo dejé de fingir que era invisible». Lloró suavemente al principio, luego más abiertamente.
Cuando habló de nuevo, la ira se había ido reemplazada por algo más pequeño, casi infantil. Leo sigue preguntando por qué su papá está en las noticias. No sé qué decirle. Dile la verdad, dije. Se lo merece. La línea se cortó. No volvió a llamar. Araceli manejó los procedimientos legales con una gracia quirúrgica. Las audiencias judiciales fueron cortas, la evidencia abrumadora. Metraje de vigilancia, formularios falsificados, peticiones falsas, todo alineado con el affidavit de Nico y el testimonio de Nora Delgado. El juez, un hombre de cabello plateado y ojos amables, habló con firmeza. El tribunal reconoce no solo la explotación financiera, sino la coerción emocional de un adulto vulnerable. Se otorga la restitución y las órdenes de restricción. Pero fue la última frase la que rompió algo dentro de mí. La tutela temporal del menor Leo Ward será asignada a la señora Elvira Montes en espera de revisión familiar. El tribunal quedó en silencio. Clara no me miró. Emiliano se sentó rígido, la mandíbula apretada a su abogado, susurrando algo que no lo alcanzó. Nunca había buscado la custodia. Solo quería seguridad para mí y para el niño atrapado entre la verdad y la herencia. Sin embargo, mientras las palabras resonaban en la sala, me di cuenta de lo frágil que se vuelve el amor cuando se divide por la justicia. Cuando terminó, Araceli me acompañó a las escaleras del juzgado. El viento de primavera llevaba el leve aroma a lluvia y magnolia del parque cercano. «Se acabó», dijo suavemente. «Estás libre». Asentí, aunque la palabra no se sentía como victoria. Se sentía como secuela. Esa noche Leo llegó con una maleta pequeña y una mochila cubierta de parches de superhéroes. Se aferró a mi mano mientras entrábamos juntos a la casa. El aire olía a aceite de limón y silencio, un hogar recuperado. Después de que se durmió en el sofá, apagué la lámpara. En la penumbra su respiración llenó el espacio que una vez ocupó el miedo. Las cámaras se habían ido, las mentiras deshechas, pero el dolor permanecía un vacío con forma de familia. La justicia, pensé, nunca se trataba de ganar. Se trataba de sobrevivir lo suficiente para contar la historia sin temblar. Pasaron 3 semanas tranquilas antes de que la casa me traicionara de nuevo. Leo se había sentado en una rutina escuela por las mañanas, sus cuadernos de dibujo esparcidos por la mesa del comedor. Por la tarde, risas que llenaban esquinas que no había notado que estaban vacías. Había comenzado a enseñar en la biblioteca de nuevo, mi ritmo lento pero constante. Por primera vez en meses, el aire dentro de mis paredes se sentía respirable. Entonces una mañana me desperté con ese mismo peso viejo, presionando mi pecho, la inquietud de ser observada. Llegó sin sonido ni razón, solo la leve e inconfundible consciencia de ojos que no estaban allí. Intenté descartarlo, pero para la noche el sentimiento se había enroscado en mi mente como estática. Cuando Leo se fue a la cama, me moví por la casa con una linterna lenta y deliberada, revisando las mismas habitaciones que una vez estuvieron infestadas de ojos invisibles. Las lámparas, la rejilla, las esquinas del techo limpias. Pero cuando llegué a mi recámara, el haz captó algo fuera de lugar. El enchufe cerca de mi buró. Su placa no estaba al ras con la pared. Una grieta fina, apenas visible. Mis manos se enfriaron. Saqué un destornillador pequeño del cajón y aflojé los tornillos. La cubierta se deslizó y allí estaba. Una lente pequeña como una semilla escondida en el cableado, como un parásito. Por un largo momento no pude respirar. Luego el instinto regresó. Volví a colocar la cubierta, cerré la habitación con llave y llamé a Araceli. «No toques nada más», dijo. «Llamaré al detective Ramírez». La policía llegó en 1 hora. 2 oficiales y un técnico se movieron silenciosamente por la casa, sus herramientas zumbando suavemente. Leo se movió una vez medio despierto y le dije que todo estaba bien, que solo era otra revisión de seguridad. Las palabras sabían a mentiras viejas, pero esta vez eran protectoras, no temerosas. El técnico confirmó lo que ya sabía. «Está transmitiendo en vivo»,
dijo. Encriptado pero rastreable. Trabajaron toda la noche rastreando la señal. Al amanecer el rastro los llevó a un alquiler a corto plazo al otro lado del río. Una propiedad arrendada, bajo un nombre falso que aún olía al perfume de paloma. Cuando irrumpieron encontraron los monitores alineados en una mesa plegable. La imagen en una pantalla mostraba mi cuarto. Mi cama. A mí. Emiliano estaba allí también desaliñado, desesperado. Palomas a su lado aferrando su celular como si fuera aire. Los arrestos ocurrieron antes del desayuno. La llamada llegó a las 7:13 de la mañana. Ambos en custodia, dijo el detective Ramírez. Fianza revocada. Esta vez se acabó. Cuando colgué el mundo estaba inmóvil. Sin vindicación, sin triunfo. Solo silencio. Caminé a mi recámara a la luz del sol colándose por las persianas y miré el enchufe una última vez. Luego me senté en el borde de la cama sintiendo la calma, asentarse, no del tipo frágil que tiembla tras el miedo, sino la quietud profunda y arraigada, que viene cuando cada sombra finalmente ha mostrado su rostro. Afuera la ciudad comenzaba a moverse ajena a la batalla que acababa de terminar. Dentro finalmente podía escuchar cómo sonaba la paz, el sonido de nadie observando. Un año después la primavera regresó con su luz paciente, del tipo que hacía que incluso las calles viejas de Guadalajara parecieran lavadas y limpias. Para entonces la casa vieja había sido vendida despojada de sus recuerdos, sus paredes finalmente libres de los fantasmas que una vez se escondían en enchufes y rejillas. No asistí al cierre. Araceli manejó los papeles. Solo le pedí que enviara las llaves por correo en un sobre sencillo sin ceremonia. Con la venta compré una casita de ladrillo modesta, cerca del Parque Agua Azul, 3 habitaciones enredadera en la cerca, un árbol de jazmín, inclinándose suavemente hacia el porche. Fue el primer hogar que elegí completamente por mi cuenta. El primero que se sentía ganado no heredado. Leo me ayudó a desempacar las cajas, sus pequeñas manos firmes, su voz tarareando melodías sin sentido mientras construíamos un nuevo orden a partir de fragmentos viejos. En la sala la luz del sol se derramaba sobre los pisos de madera desnudos. Olía a polvo, pintura y promesa. En la segunda tarde, encontró un gancho de latón en una ferretería del centro. Estaba destinado a cantabrigos, pero cuando vi su curva silenciosa supe para qué era. Lo grabamos juntos, hogar, solo por consentimiento. Se paró en un pequeño banco mientras lo atornillaba en el marco de la puerta, su rostro serio como si entendiera el peso de lo que estábamos reclamando. ¿Por qué esa palabra, abuela?, preguntó. Porque un hogar, dije, no es algo que tomas. Es algo a lo que te invitan. Asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Luego corrió afuera a perseguir un papalote rojo por el camino junto a la cerca del parque. Nico visitó esa noche más viejo, más afilado en los bordes, sus libros de texto bajo el brazo. Acababa de terminar su primer semestre estudiando Derecho en la Universidad de Guadalajara. Cuando hablaba de sus clases ética, procedimiento de casos, evidencia criminal, su voz tenía la misma convicción tranquila que yo usaba en mi aula. Me golpeó entonces que quizás la justicia había encontrado su camino a través de él. Sobre el té preguntó si alguna vez extrañaba la casa vieja. Miré por la ventana hacia el parque donde el crepúsculo suavizaba el contorno de los árboles. No dije. Esa casa recordaba demasiado. Cuando se fue me senté un rato en el silencio. La placa de latón captó la última luz de la lámpara brillando débilmente sobre el umbral. En su reflejo la casa parecía entera, pequeña, pero suficiente. Segura porque fue elegida, no vigilada. Abrí mi diario una última vez. Las páginas estaban llenas de una letra que había cambiado durante el año, más firme, más libre. Escribí. Intentaron tomar lo que poseía. En cambio me enseñaron quién soy. El reloj tic-tac suavemente en la cocina. Afuera el árbol de jazmín se mecía. Por primera vez en años no me sentía observada.
Cerré el diario, lo puse en la mesa y apagué la luz. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba ganado.